No estás ciego, es tu esposa la que pone algo en tu comida, dijo su madre al hijo millonario. Las manos le fallaron antes que las palabras. Ladislao Centurión llevaba 40 minutos presidiendo la junta directiva de Laboratorios Centurión cuando los dedos dejaron de obedecerle. La pluma cayó, rodó sobre la mesa de cristal y se detuvo justo frente a Rosendo Padrón, el director financiero, que la miró como si fuera una señal de algo. Quizás lo era. «¿Señor Centurión?» Nadie habló, nadie respiró. Ladislao apretó la mandíbula. Contó hasta 3. El mundo seguía borroso en los bordes, como si alguien hubiera puesto un filtro sobre sus ojos sin pedirle permiso. Eso llevaba pasando 3 semanas. Mareos al levantarse, manos que temblaban en los momentos más inoportunos, una fatiga que no cedía aunque durmiera 10 horas seguidas. El médico de cabecera había dicho estrés. El especialista había dicho estrés. Ladislao había dejado de ir al médico porque la palabra estrés empezaba a sonarle a excusa, a cosa que dicen cuando no saben qué decir. «Continuemos», dijo, y su voz sonó más firme de lo que se sentía. Nadie continuó. Rosendo intercambió una mirada con Fabiola Urresti, la directora de operaciones. Fue un segundo, menos, pero Ladislao lo vio perfectamente, aunque el mundo siguiera moviéndose con esa lentitud extraña que lo acompañaba desde hacía semanas. Vio el gesto, vio lo que significaba. 2 personas que llevan tiempo hablando de ti cuando no estás nunca se miran de esa manera frente a ti, a menos que crean que no lo vas a notar. Él lo notó. «La reunión terminó», dijo. «Los números están en sus correos». Salió antes de que alguien pudiera preguntarle si se encontraba bien. No quería que nadie le preguntara si se encontraba bien. No sabía qué responder y había aprendido, desde muy joven, que las preguntas sin respuesta solo abren puertas que luego son difíciles de cerrar. El pasillo olía a café y a papel impreso, como siempre. Laboratorios Centurión ocupaba los 4 pisos superiores de un edificio en Polanco que su padre había comprado en 1987, por lo que entonces parecía una fortuna y ahora era una anécdota. La empresa valía 1.200 millones de pesos. La patente del medicamento genérico que habían desarrollado en 2019, una molécula para el control de la hipertensión que resultó ser un 20% más barata que cualquier equivalente en el mercado latinoamericano, había cambiado el balance de la compañía de manera permanente. 4 países, 18 distribuidores, $32 millones solo en el último ejercicio fiscal. Ladislao había heredado todo eso a los 32 años, cuando su padre murió de un infarto en esta misma recepción, con el portafolio todavía en la mano. La gente que estaba presente dijo que don Aurelio Centurión había caído sin hacer ruido, como quien simplemente decide sentarse en el suelo, que no hubo drama, que fue extrañamente digno para ser lo que era. 6 años después, su hijo bajaba por ese mismo pasillo, tratando de que nadie notara que necesitaba apoyarse en la pared cada 3 metros. Don Abundio, el portero de 67 años que llevaba en el edificio más tiempo que la mayoría de los muebles y que había conocido al viejo don Aurelio cuando todavía llegaba en camión porque no tenía coche, levantó la vista desde su escritorio cuando lo vio pasar. «Oiga, jefe», dijo en voz alta, sin ningún filtro como hacía siempre, convencido de que nadie lo escuchaba aunque todos lo escucharan. «¿Usted comió hoy? Porque se ve como los lunes, y hoy es miércoles». Ladislao no respondió. Don Abundio siguió hablando de todas formas, ya solo, mirando la nada con la misma seriedad con que un filósofo mira el mar. «Yo le digo a mi señora que cuando uno no come bien, el cuerpo cobra, y cobra caro además, sin factura y sin cambio, así mero».
Pausa larga. Aunque ella tampoco me escucha a mí, así que a lo mejor soy yo el que no sirve de nada. El elevador se cerró. El mundo siguió temblando despacio. Presentación lo esperaba en la entrada del penthouse, con esa sonrisa que a Ladislao le había parecido hermosa durante 5 años, y que últimamente le generaba una incomodidad que no sabía nombrar. Era una incomodidad sin forma, sin argumento. Solo una sensación, como cuando pones el pie en el primer escalón de una escalera oscura y no puedes saber cuántos escalones quedan. «Mi amor», dijo ella, acercándose con los brazos abiertos. Llamó Rosendo. Dijo que te fuiste antes de terminar la junta. La junta terminó. Dijo que no. Ladislao dejó el portafolio sobre la silla del recibidor. Miró a su esposa. 32 años, pelo castaño oscuro, siempre perfectamente peinado. Ropa que coordinaba sin esfuerzo aparente. Esa manera de moverse por los espacios como si siempre hubieran sido suyos. Presentación Valdés de Centurión. Había crecido en Iztapalapa, en una vecindad de 2 cuartos donde el agua caliente llegaba 2 días a la semana y donde las fiestas de 15 años se celebraban en la azotea con música de bocina prestada. Él lo sabía, siempre lo había sabido. Lo que no sabía, o lo que no se había permitido saber, era cuánto peso cargaba esa historia y hacia dónde apuntaba. ¿Comiste?, preguntó ella, ya moviéndose hacia la cocina con esa eficiencia doméstica que a veces se sentía como cuidado y a veces como control. No tengo hambre. Hice caldo. Tu mamá me dio la receta la última vez que vino. Una pausa perfectamente medida. Ni demasiado larga ni demasiado corta. Aunque ya sabes cómo es ella, siempre tan presente. Ladislao no respondió. Se sentó en el sillón frente a la ventana y cerró los ojos. El ángel de la independencia brillaba allá abajo, naranja en el atardecer, ajeno a todo y a todos. Cuando era niño y su madre lo traía al centro en los domingos que podían, él miraba esa figura dorada y pensaba que había algo ahí que no se podía comprar. Su madre le había dicho una vez: «El oro no pesa, Ladislao, lo que pesa es lo que está debajo». Él tenía 8 años, no entendió. A los 38 lo seguía intentando. 3 minutos después, Presentación apareció con un tazón humeante. Lo trajo en una charola pequeña, con una servilleta doblada en triángulo y una cuchara de plata que era parte del juego que habían comprado en Guadalajara en el 2º aniversario de casados. «Toma. Te va a hacer bien». Él tomó el tazón. Lo sostuvo entre las manos. El calor era real, el olor era correcto, ajo y hierba santa y pollo, exactamente como lo hacía su madre. Todo era correcto. Y sin embargo había algo, una cosa pequeña y sin nombre, que vivía en el espacio entre el olor y el trago, que lo hacía dudar un segundo, solo un segundo. Bebió de todas formas. Presentación se sentó frente a él, cruzó las piernas, sacó el teléfono, y mientras él bebía el caldo, ella contestó mensajes con esa expresión neutra que tienen las personas cuando están en otro lugar aunque el cuerpo esté quieto. Ladislao la observó sin que ella lo notara. Pensó: ¿cuándo fue la última vez que nos miramos de verdad? No encontró la fecha. Soledad. Centurión llegó 2 días después, sin avisar, como hacía siempre y como Presentación detestaba aunque nunca lo dijera con esas palabras exactas. Ladislao la escuchó tocar a la puerta desde el cuarto y tardó un momento en reconocer ese ritmo. 3 golpes suaves. Pausa. 1 más. Siempre igual. Desde que él tenía 8 años y vivían en Tepito en un departamento de 60 metros cuadrados, donde todo crujía y la vecina del cuarto 3 lavaba a las 5 de la mañana y el olor a cloro era parte del aire. Mamá.
Ella entró cargando una bolsa de plástico con naranjas, un frasco de miel del mercado de su colonia y un pan de muerto que había sobrado de la semana y que no iba a tirar porque en su casa la comida no se tira. 71 años, pelo blanco recogido en un chongo simple, manos con la piel, que tienen las manos que han trabajado mucho durante mucho tiempo. Ropa discreta que nunca había querido cambiar, aunque él le ofreciera lo que fuera. Soledad no aceptaba regalos costosos. Decía que los objetos caros pesaban demasiado. Una vez le explicó por qué. Cuando algo vale mucho dinero, uno empieza a cuidar la cosa en lugar de la vida. «Vine a verte», dijo como si eso explicara todo, y lo explicaba. Presentación apareció desde la cocina con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Doña Soledad, qué sorpresa, no sabíamos que venía». «Las sorpresas son para los cumpleaños», respondió Soledad, poniendo la bolsa de plástico sobre la mesa del comedor como si fuera lo más natural del mundo. «Yo solo vine a ver a mi hijo». Hubo un momento breve donde nadie dijo nada. Presentación siguió sonriendo. Soledad no. Ladislao recibió el abrazo de su madre. Ella lo sostuvo un segundo más de lo normal. Cuando se separó, lo miró a la cara con esa atención quieta y sin prisa que él conocía desde siempre. La misma con que lo miraba de niño cuando llegaba de la escuela, y algo había pasado, aunque él no dijera nada. «¿Cómo estás durmiendo?», preguntó. «Bien». Ella asintió. No dijo nada más, pero sus ojos fueron, brevemente, hacia el tazón sobre la mesa de la sala, el tazón que Presentación le había llevado esa mañana con el desayuno. Luego volvieron a él. «Qué bueno», dijo. Esa noche, Ladislao se quedó dormido en el sillón, viendo las noticias sin escucharlas. Presentación se fue al cuarto a las 10. Soledad se quedó sentada en la sala con un vaso de agua, en silencio, mirando la cocina. Y contó las cosas. Contó con los ojos, sin moverse, sin abrir cajones. Solo miró. El frasco sin etiqueta detrás del bote de comino, las pastillas que no correspondían a ningún tratamiento que ella supiera, la manera en que Presentación había llevado 3 bebidas distintas durante el día, siempre con esa sonrisa, siempre lista, siempre perfecta. Soledad no sabía de medicina, no sabía de venenos, ni de química, ni de nada de eso, pero había criado a un hijo sola, después de que el padre de ese hijo desapareciera sin dejar dirección. Había aprendido a leer los cuartos, a leer las personas, a entender que cuando algo no huele bien, no siempre es el gas. Sacó su celular viejo, un modelo con pantalla pequeña que Ladislao le había querido cambiar 1000 veces. No supo bien qué botón presionar. Apretó uno. La pantalla se iluminó. Algo empezó a grabar. Lo puso sobre la repisa, entre 2 libros que nadie leía, con la cámara mirando hacia la cocina. Luego se terminó el agua y se fue a dormir al cuarto de huéspedes, con la calma de quien ya hizo lo que tenía que hacer, aunque no sepa exactamente qué fue. Esa noche, Ladislao soñó con su padre, no con el infarto, con antes. Con una tarde de domingo en un estadio que ya no existe, y su padre le había comprado un elote y le había dicho algo que él no recordaba bien, pero que en el sueño sonaba importante. Se despertó a las 3 de la mañana con las manos quietas. Solo esa noche, solo esas manos. ¿Tú qué harías si descubrieras que la misma persona que te lleva el caldo cuando estás enfermo es la que te está poniendo algo en la comida? Pero bueno, antes de que te cuente lo que pasó después, si ya esta historia te tiene con el corazón apretado, imagínate lo que viene. Dale like y suscríbete para que no te pierdas ningún capítulo. Soledad llevaba 4 días en el penthouse y Presentación ya no podía esconder que eso la estaba sacando de quicio. No lo decía.
Nunca lo decía. Eso era lo más peligroso de Presentación, que sus venenos eran invisibles. Los servía con sonrisa, los envolvía en amabilidad. ¿Quiere más café, doña Soledad? ¿Le cambio las sábanas? ¿Le molesta la televisión? Atenciones perfectas, puntuales, incómodas como una camisa un número menos. Soledad la recibía con la misma expresión con que recibía todo, quieta, sin prisa, sin deberle nada a nadie. La primera mañana, Soledad se había levantado antes que todos. Había ido a la cocina. Se había preparado un té de manzanilla que traía en su bolsa y se había sentado a la mesa a esperar que el sol entrara por la ventana. Cuando Presentación apareció lista para empezar su rutina de cuidados, encontró a su suegra ya instalada, observando. Doña Soledad la hubiera despertado yo. Para eso estoy. Para eso estoy yo también, respondió Soledad. Ese día, Presentación no llevó bebidas adicionales al cuarto de Ladislao hasta después del mediodía. Soledad anotó eso en su mente, sin papel, sin lápiz, solo adentro, donde guardaba las cosas que importaban. El segundo día pasó algo que Soledad no esperaba. Estaba sentada en la sala, bordando el mantel que llevaba medio año sin terminar y que siempre viajaba con ella en una bolsa de manta, cuando llegó una llamada al intercomunicador del departamento. Presentación estaba en el cuarto y Ladislao había salido temprano a los laboratorios. Soledad se levantó, contestó. ¿Bueno? Silencio. Luego una voz de hombre, baja, que se cortó a la mitad. Oye, ¿cuándo? Y luego nada. La línea se cerró. Soledad volvió a su silla, siguió bordando. Cuando Presentación salió del cuarto 10 minutos después y preguntó si había sonado el intercomunicador, Soledad dijo que sí, que había contestado, que era una llamada equivocada. Presentación no dijo nada, pero se quedó de pie junto a la ventana un momento más de lo necesario, mirando la calle de abajo. Soledad siguió bordando. El tercer día fue don Abundio quien, sin querer, dijo lo que nadie hubiera dicho con intención. Soledad había bajado a comprar pan a la panadería de la esquina, porque en ese edificio de mármol y acero no había pan de verdad, y eso le parecía una tragedia pequeña, pero real. Al volver, encontró al portero en plena conversación consigo mismo, como era su costumbre, acomodando los paquetes del servicio de mensajería en su carrito. «Aquí viene la señora», dijo él al verla, con la naturalidad de quien saluda a los muebles. «Oiga, usted es la mamá del señor Centurión, ¿verdad?» «Sí, pensé que sí. Se parecen en la manera de caminar, derechito y sin apuro». Acomodó un paquete, luego otro. Luego, sin levantar la vista, agregó: «Qué bueno que vino, porque últimamente el señor no se ve bien. Yo ya le dije a mi señora que algo anda raro. Antes llegaba a las 7 de la mañana y ahora llega a las 10 y se va a las 3. Y eso que él es de los que nunca faltan. Su papá tampoco faltaba nunca. Ni el día que murió, ese señor llegó puntual». Soledad lo escuchó, asintió. «¿Y la señora?», preguntó sin énfasis, como si fuera una pregunta de protocolo. Don Abundio frunció el ceño con la seriedad de alguien que está procesando una información importante. «La señora…», empezó, y luego se detuvo, como si lo que iba a decir necesitara más espacio del que tenía. «La señora llega seguido en el coche del señor Fuentes, el del 6º piso, pero eso no es de mi incumbencia». Pausa. «Aunque si me pregunta, a mí me parece raro que una señora casada…». Se interrumpió solo. Miró a Soledad. Pareció calcular que había dicho demasiado. «Pero qué sé yo nomás cuido la puerta». Soledad compró su pan, subió al elevador, no dijo nada, pero adentro, donde guardaba las cosas, algo encajó. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Que Ladislao no veía nada, no porque fuera tonto,
sino porque cuando quieres a alguien, el ojo busca las razones para no ver. El corazón tiene su propia lógica y esa lógica a veces te cuesta caro. Esa tarde, Soledad entró a la cocina mientras Presentación estaba en su cuarto hablando por teléfono. Entró despacio. No buscó nada espectacular, solo abrió el cajón de las especias, ese cajón largo y profundo que en todos los hogares guarda lo que no tiene lugar en ningún otro lado. Ahí estaba, detrás del comino, detrás del chile en polvo, detrás de un frasco de orégano que llevaba años sin usarse, un frasco pequeño, de vidrio oscuro, sin etiqueta, lleno hasta la mitad de un polvo blanco que podría ser cualquier cosa. Sal, azúcar, bicarbonato, cualquier cosa. Soledad lo tomó, lo olió, no olía a nada, lo volvió a poner exactamente donde estaba. Luego fue a buscar a su hijo. Lo encontró en su estudio frente a la computadora, con esa postura de hombre que lleva horas mirando números y ya no los ve. Ladislao tenía el pelo un poco más largo de lo que solía tener, y ojeras que no eran solo de cansancio. Había algo en su cara que Soledad reconoció, aunque tardó un momento en nombrarlo. Era la cara que había tenido de niño cuando estaba enfermo, y no quería decirlo para no preocuparla. Ladislao. Él levantó la vista. «Siéntate un momento», dijo ella. Él obedeció. Había cosas que uno hace de manera automática, sin importar cuántos años ni cuánto dinero tenga de por medio. Soledad se sentó frente a él. Puso las manos sobre la mesa. Lo miró con esa atención quieta que no necesitaba de palabras para pesar. «¿Cuándo fue la última vez que te hiciste un análisis de sangre?», preguntó. «Los médicos dijeron que todo estaba bien». «¿Los médicos que escogiste tú o los que escogió ella?». Un silencio. Ladislao abrió la boca. La cerró. «Mamá, no te estoy acusando de nada», dijo Soledad, con una calma que era más difícil de mantener de lo que parecía. «Te estoy preguntando». Él pensó, y en ese momento de pensar, en ese segundo en que su mente fue hacia atrás, Soledad vio algo cruzar por su cara. No fue un pensamiento completo, fue la sombra de uno. «Fue ella quien los buscó», dijo él, despacio. Soledad asintió. «Vete a hacer un análisis mañana, solo, sin decirle a nadie a dónde vas». «Mamá, no puedes pensar que...». «No pienso nada». Se puso de pie, alisó su falda. «Solo te digo que vayas. Un hijo mío no se ve así por el estrés». Y se fue, sin dramatismo, sin acusaciones. Solo eso. Ladislao se quedó sentado en el estudio, con la computadora encendida y los números parados, mirando el lugar donde su madre había estado sentada. Pensó en el caldo, pensó en las pastillas, pensó en la mirada que habían intercambiado Rosendo y Fabiola en la junta, y pensó, por primera vez en mucho tiempo, que quizás el estrés no era estrés. Esa noche, Presentación cocinó, algo elaborado, con mucho tiempo y mucho olor a especias. Puso la mesa con mantel, con velas, con ese cuidado que tiene la forma de una disculpa, aunque nadie haya pedido perdón. «Hice mole», dijo. «El de tu abuela Ladislao, el que me enseñaste tú». Él miró el plato. Lo miró un segundo más de lo normal. «No tengo hambre», dijo. Y Presentación, por primera vez en semanas, no insistió. Soledad, desde el otro lado de la mesa, tomó un sorbo de su agua. No dijo nada. Pero sus ojos encontraron los de su hijo un momento, y en ese momento, sin palabras, había más información que en cualquier conversación que hubieran tenido. Afuera, la ciudad seguía. El ángel brillaba. El tráfico no paraba. Y en la repisa de la sala, entre dos libros que nadie leía, el celular viejo de Soledad seguía grabando. Llevaba 4 días grabando, y nadie lo sabía. Natividad Espinosa llevaba 3 años trabajando en Laboratorio Centurión y 17 meses cargando un archivo que no sabía si tenía derecho a abrir.
No era un archivo espectacular, no tenía fotos comprometedoras, ni grabaciones de voz, ni nada de lo que uno ve en las películas. Era solo un documento de Excel con columnas de números, fechas, niveles en sangre, resultados de laboratorio que no cuadraban. Los había ido juntando sin proponérselo, primero por curiosidad profesional, luego por esa incomodidad específica que siente un químico cuando los datos le dicen una cosa y el mundo le dice otra. Los datos decían que alguien estaba siendo envenenado. El mundo decía que el dueño de la empresa tenía estrés. Natividad había abierto ese archivo 112 veces. Lo había cerrado 112 veces, porque abrir ese archivo frente a alguien significaba acusar a alguien, y acusar sin pruebas suficientes en un edificio donde todos dependían del apellido Centurión para pagar la renta era una forma elegante de terminar tu carrera antes de que empezara a ponerse buena. Pero esa mañana, cuando vio a Ladislao bajar del elevador con esa manera de caminar de quien está calculando cada paso para que no se le note el mareo, algo en ella dijo, ya. Lo siguió. No con disimulo de película, sino con la torpeza real de alguien que no sabe exactamente qué está haciendo, pero sabe que tiene que hacerlo. Lo alcanzó en el pasillo del tercer piso, junto a la puerta de la sala de muestras, donde el olor a reactivos siempre era más fuerte que en cualquier otro lado. Señor Centurión. Él se detuvo, se giró. La miró con esa atención un poco lenta que tenía últimamente, como si el mundo llegara a él con medio segundo de retraso. Natividad. ¿Qué pasó? Ella tenía el folder bajo el brazo. Lo apretó un momento. Luego lo extendió. Necesito mostrarle algo. No aquí. En algún lugar donde nadie nos vea. Una pausa. ¿Es urgente? Lleva 17 meses siendo urgente, dijo ella. Solo que yo tardé en darme cuenta de que era mi problema también. Él la miró un momento más. Luego asintió. La cafetería del segundo, en 10 minutos. La cafetería del segundo piso estaba casi vacía a esa hora. Solo una asistente administrativa leyendo en su teléfono y el sonido constante de la cafetera que nadie había apagado desde 1994, según don Abundio, que tenía una teoría sobre eso. Natividad puso el folder sobre la mesa. Ladislao lo abrió. Los primeros 2 minutos no dijo nada. Solo leyó. Natividad lo observó leer. La manera en que su mandíbula se fue poniendo más tensa. La manera en que sus ojos se detuvieron en 3 lugares específicos y volvieron a ellos. La manera en que al final cerró el folder con una calma que era demasiado quieta para ser calma de verdad. «Explícame esto», dijo. Ella lo explicó. Le explicó que estos eran los resultados de sus análisis clínicos de los últimos 18 meses, que habían pasado por el laboratorio interno de la empresa porque la empresa tenía seguro médico corporativo y todos los estudios de los directivos se procesaban ahí. Le explicó que había ciertos marcadores que no correspondían a ningún patrón de enfermedad conocida, pero que sí correspondían a algo más específico, la acumulación progresiva de una sustancia sedante de uso veterinario que en dosis bajas produce exactamente lo que él describía. Mareos, temblores, fatiga, confusión ocasional. Nada que mate rápido, nada que los médicos generales puedan identificar sin buscarlo específicamente. Algo que sí se ve, si sabes qué buscar. ¿Cómo sabes tú qué buscar?, preguntó él. Porque hice mi tesis sobre intoxicaciones crónicas de baja intensidad. Una pausa. Y porque cuando vi el primer resultado raro, lo archivé. Y cuando vi el segundo, busqué si había conexión. Y cuando la encontré, no quise creer lo que estaba viendo. Ladislao apretó el folder sobre la mesa. ¿Quién más sabe esto? Nadie. ¿Por qué me lo dices a mí y no a las autoridades? Natividad lo miró directamente. Porque son sus análisis, señor Centurión.
porque usted tiene derecho a saber antes que nadie, y porque si me equivoco, prefiero haberlo dicho aquí que en un juzgado donde ya no hay vuelta atrás. Silencio. La cafetera siguió sonando. La asistente siguió leyendo. «¿Puedes repetir los análisis?», dijo él, de manera independiente, fuera del laboratorio de la empresa. «Ya los pedí», respondió ella. «Desde hace 3 semanas. Esperaba los resultados para venir a hablar con usted». Llegaron ayer. Abrió su teléfono, le mostró la pantalla. Los números eran los mismos. «Espera, porque lo que viene ahora no te lo vas a creer». Ladislao salió de esa cafetería diferente a como había entrado. No más rápido, no con más energía. Diferente. Como cuando encuentras la pieza que le faltaba a algo que llevas meses sin poder armar, y de repente el objeto completo es más pesado de lo que esperabas, porque ahora ya no puedes ignorarlo. Fue al baño del 3er piso, se lavó la cara, se miró en el espejo, pensó en los últimos 8 meses, en las mañanas que no recordaba bien, en los mareos que llegaban siempre después de comer en casa, en la manera en que Presentación insistía, siempre insistía, en que tomara el té antes de dormir. El té que ella preparaba, el té que tenía un sabor ligeramente diferente al que compraban en el supermercado, pero que él había atribuido a la marca. Pensó en el frasco sin etiqueta que su madre había notado en la cocina. Su madre, que no había dicho nada, que solo le había preguntado si los médicos los había escogido él o ella. Cerró el grifo, se secó las manos, y por primera vez en muchos meses su mente estuvo completamente clara, no porque el veneno hubiera desaparecido, sino porque el miedo de no saber se había convertido en algo más manejable. El miedo de saber, y el miedo de saber al menos tiene una dirección. Cuando salieron juntos del edificio esa tarde, Natividad con su folder y Ladislao con las manos en los bolsillos, y esa manera nueva de caminar que era exactamente igual a la de antes, pero con algo diferente adentro, Presentación los vio desde el coche. Estaba esperando a Ladislao en la zona de estacionamiento, como hacía cada miércoles. Lo había estado haciendo durante 6 meses, desde que él había empezado a tener mareos al volante y ella había ofrecido recogerlo. Una gentileza, una atención, una manera de saber exactamente a qué hora salía y con quién. Los vio, y algo en su cara cambió. No fue rabia, fue cálculo. Presentación era muchas cosas, pero impulsiva no era una de ellas. Tomó el teléfono. Marcó un número. Esperó. «Oye», dijo cuando contestaron. «Necesito que adelantemos lo de los papeles». Pausa. «No, no puede esperar». Otra pausa, más larga. «Porque hay una complicación, y las complicaciones hay que resolverlas antes de que se conviertan en problemas». Colgó. Vio a Ladislao llegar al coche. Le sonrió. «¿Cómo estuvo tu día, mi amor?» «Bien», dijo él mirando por la ventana. «¿Comiste?» «En la oficina». Ella arrancó el coche. Sus manos en el volante estaban perfectamente quietas. Ladislao siguió mirando por la ventana, y ninguno de los dos dijo lo que estaba pensando. Esa noche, en el departamento, Soledad notó algo. Ladislao había llegado con una calma distinta. No la calma del hombre cansado, la calma del hombre que ya tomó una decisión y solo está esperando el momento de ejecutarla. Ella lo conocía desde que pesaba 3 kilos y no sabía hablar. Conocía cada versión de su silencio. Fue a la cocina. Preparó un té de tila, lo llevó al estudio, lo dejó en el escritorio sin decir nada. Él la miró. «Mamá». «Sí». «¿Tú me crees?» Ella no preguntó de qué. No necesitó. «Siempre te he creído», dijo, y se fue. Afuera de la puerta del estudio, en el pasillo, Presentación estaba parada con una charola en las manos, el té listo, la sonrisa lista, todo perfectamente listo. Y no había nadie adentro que fuera a recibirlo.
No fue en una cena elegante. No fue con música, ni con velas, ni con ninguna de las cosas que la gente usa para envolver los momentos importantes y hacerlos parecer lo que no son. Fue en una sala de juntas vacía a las 10 de la noche, con 2 cafés de máquina que sabían a cartón y un folder lleno de números que podían destruir una vida entera. Eso fue donde empezó. Ladislao había dicho que necesitaban reconstruir la evidencia de manera ordenada, con fechas, con cantidades, con la cadena de custodia que haría que esos análisis sirvieran de algo en un contexto legal y no fueran simplemente la acusación de un empleado contra la esposa de su jefe. Natividad había dicho que sí, y los dos habían terminado ahí, en el 5º piso, con la ciudad encendida afuera y el edificio completamente vacío adentro, organizando lo que sabían y lo que todavía faltaba saber. La primera noche trabajaron hasta las 12, la segunda hasta la 1, la tercera, Natividad se quedó dormida en la silla con la cabeza apoyada en el folder y Ladislao la despertó poniendo su chamarra sobre sus hombros sin hacer ruido. Cuando ella abrió los ojos y lo vio de pie junto a ella, con esa expresión entre avergonzada y cansada que tienen los hombres cuando no saben si hicieron algo correcto, se rió. Una risa corta, sin pretensión. «Perdón», dijo. «No hay nada que perdonar». Ella lo miró un momento. Él seguía de pie, con los brazos cruzados mirando la ventana. «¿Usted sabe cuántas veces quise venir a decirle esto?», preguntó. «No, 112 veces abrí el archivo, 112. Él se giró, la miró. «¿Por qué hoy?», Natividad pensó. Era una pregunta honesta y merecía una respuesta honesta. «Porque lo vi bajar del elevador y ya no pude seguir pretendiendo que no era mi problema». Pausa. «Y porque mi mamá siempre me dijo que cuando algo te quita el sueño es porque tu conciencia ya tomó una decisión y nomás está esperando que el resto de ti se ponga al corriente». Ladislao no respondió de inmediato, pero algo en su cara cambió. Algo pequeño, casi invisible, como cuando una vela recibe un poco de aire y la llama se mueve sin apagarse. «La mía me dijo algo parecido», dijo al final. El 4º día encontraron lo que les faltaba. No fue dramático. Fue lo que son casi todos los descubrimientos importantes. Una cosa pequeña escondida detrás de una cosa grande que nadie estaba mirando. Natividad había pedido acceso a los registros de compras del departamento de insumos de la empresa durante los últimos 2 años. No era un pedido inusual. Ella revisaba insumos con frecuencia como parte de su trabajo en el área de calidad. Nadie preguntó, nadie levantó la mano. Y ahí, entre pedidos de reactivos y material de laboratorio, estaba una compra recurrente, cada 6 semanas, de un compuesto que no correspondía a ningún protocolo activo de la empresa. Un compuesto de nombre genérico que cualquiera podía ignorar si no sabía qué buscar. Pero que Natividad sí sabía. Era el mismo compuesto que aparecía en la sangre de Ladislao. «Alguien dentro de la empresa lo está comprando», dijo ella, con la voz quieta de quien ya no se sorprende pero todavía le duele. «¿Quién firma las órdenes de compra de insumos?». Natividad abrió la pantalla. Lo buscó. El nombre que apareció era de un asistente administrativo del área de recursos humanos. Un asistente sin autorización para comprar insumos de laboratorio. Un asistente que, revisando el organigrama, reportaba directamente a la directora de operaciones, a Fabiola Urresti, la misma Fabiola que había intercambiado esa mirada con Rosendo en la junta. Ladislao se quedó viendo la pantalla un momento. «Esto es más grande de lo que pensé», dijo. «Sí. ¿Cuánto tiempo crees que llevamos en esto?». Natividad calculó. «Las compras empezaron hace 22 meses. 22 meses. Casi 2 años».
Ladislao hizo la cuenta hacia atrás en su cabeza. 2 años antes, él había rechazado una propuesta de Fabiola Urresti para modificar la estructura accionaria de la empresa, que habría transferido un porcentaje significativo a un fondo externo vinculado a un socio que él nunca había aprobado. Lo había rechazado sin mucho drama, lo había archivado como un mal intento y había seguido adelante. Aparentemente, Fabiola no lo había archivado. Y Presentación tampoco. Eso lo supo después. Esa noche, no. Esa noche solo supo que las piezas encajaban de una manera que le revolvía el estómago y le aclaraba la cabeza al mismo tiempo. Yo en su lugar, no sé ni qué hubiera hecho. Descubrir que la traición no era de una sola persona, sino de varias, que había una red, que mientras él se tomaba el caldo y daba gracias de tener quien lo cuidara, había gente en su propia empresa ayudando a quitarle lo que era suyo. Eso es un tipo de soledad que no tiene nombre fácil. Pero Ladislao no lloró. No esa noche. Se quedó de pie junto a la ventana del 5º piso, mirando la ciudad como si fuera la primera vez que la veía desde esa altura, y Natividad lo dejó estar. No preguntó qué estaba pensando, no ofreció palabras de consuelo que habrían sonado huecas. Solo tomó su café de cartón y esperó. Eso fue lo que Ladislao notó más tarde, cuando ya habían salido del edificio y caminaban hacia el estacionamiento con el peso de todo lo que sabían, que ella había esperado, sin urgencia, sin incomodidad con el silencio, como si entendiera que hay momentos en que el silencio es la única respuesta posible y llenarlo sería una descortesía. «Gracias», dijo él en el estacionamiento, sin especificar por qué. «No me dé las gracias todavía», respondió ella. «Todavía queda lo difícil». Él sonrió. «Solo un poco. El primero en semanas que llegó solo, sin esfuerzo, sin necesidad de construirlo». «¿Cómo llegaste a esto?», preguntó. «A la química, a lo que haces». Natividad pensó un momento. «Mi papá se intoxicó en una fábrica donde trabajó 20 años. Nadie lo detectó a tiempo porque nadie buscó». Pausa. «Buscar es lo que hago, es lo único que sé hacer bien». Él la miró. Ella aguantó la mirada sin apartar los ojos. «Lo haces muy bien», dijo él, y se separaron, ella hacia su coche, él hacia el suyo. En el penthouse, Presentación estaba despierta. Eran las 11:15 de la noche y estaba sentada en la sala con el teléfono en la mano y esa expresión específica de las personas que llevan tiempo esperando algo que no acaba de llegar. Cuando Ladislao entró, ella levantó la vista con una sonrisa que esta vez tenía un filo apenas perceptible. «¿Qué noche tan larga?», dijo. «Sí». «¿Junta?». «Revisión de insumos». Una pausa. «¿Con quién?». «Con Natividad Espinosa, del área de calidad». Presentación asintió, se puso de pie, recogió su teléfono y su vaso. «Buenas noches, mi amor», dijo, con esa ternura perfectamente calibrada que él ya sabía leer diferente. «Buenas noches». Ella se fue al cuarto. Él se quedó en la sala, de pie, sin encender ninguna luz. Desde el cuarto de huéspedes, al fondo del pasillo, había un hilo de luz bajo la puerta. Soledad estaba despierta también. Ladislao fue hasta ahí. Tocó. 3 golpes suaves, pausa, uno más. La puerta se abrió. Su madre lo miró. Él no dijo nada. Ella tampoco. Solo se hizo a un lado para dejarlo pasar. Y por primera vez en mucho tiempo, Ladislao Centurión se sentó en el borde de una cama sin lujo y sin vista al ángel, y le contó a su madre lo que sabía. Todo. Soledad lo escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, ella se quedó en silencio un momento. Luego fue a su bolsa. Sacó el celular viejo. «Mijo», dijo. «¿Qué?». «Creo que yo también tengo algo que contarte». Le mostró el celular. La pantalla decía que había 4 días.
16 horas y 52 minutos de grabación. Ladislao miró la pantalla. Luego miró a su madre. ¿Lo hiciste a propósito?, preguntó. Soledad pensó un momento con esa honestidad suya que nunca adornaba nada. Aprieto botones y a veces no sé cuáles son, dijo. Pero lo que Dios pone en los accidentes es porque algo tiene que salir a la luz. Ladislao tomó el celular con cuidado, como si fuera algo frágil, como si supiera que lo que había adentro podía cambiar todo. Lo apretó entre las manos. Afuera, la ciudad seguía siendo ciudad. El ángel seguía brillando. Y en algún lugar de ese departamento perfectamente decorado, Presentación dormía o fingía dormir, sin saber todavía que el tiempo que le quedaba para mantener el control era más corto de lo que pensaba. Presentación no era impulsiva, era paciente, y eso, en cierto tipo de personas, es mucho más peligroso. Llevaba 2 años construyendo lo que ella llamaba, en su cabeza, el plan de contingencia. No porque fuera malvada en abstracto, sino porque había aprendido, desde los 2 cuartos de Iztapalapa donde creció, que el mundo no le regala nada a nadie, y que esperar a que alguien te dé lo que mereces es la manera más segura de no recibirlo nunca. Ella había trabajado. Había sonreído cuando quería gritar. Había aguantado a la suegra que llegaba sin avisar, a los socios que la miraban como decorado, a las juntas donde nadie le preguntaba su opinión, aunque la supiera mejor que todos ellos. Había aguantado. Y ahora, después de 2 años de paciencia, de frascos sin etiqueta, de compuestos comprados con cuidado, de Fabiola como puente, y de un abogado que sabía cómo redactar documentos que parecían una cosa y eran otra, todo estaba a punto. Solo necesitaba que Ladislao firmara. El documento era una modificación al fideicomiso familiar del Laboratorio Centurión. En papel era una actualización de rutina, una reorganización de activos para efectos fiscales. En realidad, transfería el control operativo de la empresa a una figura jurídica donde Presentación tenía poder de decisión independiente. El abogado la había redactado en 3 versiones, cada una más inocente que la anterior. La tercera versión ni el contador más cuidadoso la hubiera levantado como señal de alarma, sin leer 4 páginas de anexos que nadie lee. Todo dependía de que Ladislao estuviera lo suficientemente confundido para firmar sin preguntar demasiado. Ese había sido el plan desde el principio. El problema era que Ladislao ya no estaba confundido. Presentación no lo sabía todavía, o lo sospechaba, pero se negaba a ajustar el plan, porque ajustar el plan significaba admitir que algo había fallado, y Presentación no fallaba. Ella no se permitía fallar. Así que esa mañana de martes, cuando le puso el café en el escritorio del estudio y deslizó la carpeta azul junto a la taza, con esa naturalidad perfecta, lo hizo con la misma sonrisa de siempre. «El licenciado Bravo necesita tu firma en unos papeles de rutina», dijo. «Nada urgente, pero dice que antes del viernes sería ideal». Ladislao miró la carpeta. «¿Qué papeles?» «Actualización del fideicomiso. Cosas fiscales. Ya sabes cómo son esas cosas». Él puso la mano sobre la carpeta. No la abrió. «Se la mando a mi abogado». Una pausa. Milimétrica. Casi imperceptible. «Claro», dijo Presentación. «Aunque el licenciado Bravo es el abogado de la empresa, mi amor. No hay necesidad de duplicar mi abogado», repitió él sin levantar la voz. Ella asintió. Se fue. Y en el pasillo, sola, se permitió un segundo de algo que no era exactamente miedo, pero se le parecía. Luego sacó el teléfono. Lo que Ladislao no sabía todavía era que Fabiola Urresti había convocado esa misma tarde a una reunión de emergencia con 3 miembros del Consejo de Administración.
Una reunión sin orden del día formal, sin notificación oficial, sin él. Lo que sí sabía Natividad, porque tenía acceso al sistema de agendas corporativas por su rol en calidad, era que esa reunión existía. Y se lo dijo por mensaje a las 2 de la tarde, con 3 palabras: reunión, hoy, sin ti. Ladislao leyó el mensaje en el estacionamiento del laboratorio, donde había ido a hacerse los análisis independientes que su madre le había pedido. Estaba sentado en el carro, con los resultados en el asiento del copiloto, con la confirmación escrita de lo que ya sabía, pero que ahora tenía nombre y fecha y número de referencia. Leyó el mensaje, llamó a su abogado de confianza, el de verdad. El que había heredado de su padre y que tenía 72 años y no usaba computadora, pero recordaba cada cláusula de cada contrato que había firmado la familia Centurión desde 1985. Licenciado Montes, dijo, necesito verlo hoy. ¿Qué pasó? Muchas cosas, y necesito saber cuántas puedo parar todavía. La reunión de Fabiola duró 40 minutos. Ladislao lo supo después, por el sistema de accesos del edificio que registraba entradas y salidas. 3 consejeros, el licenciado Bravo, Fabiola, y una agenda que, según lo que pudo reconstruir más tarde con su abogado, incluía un punto específico: solicitar una evaluación médica independiente para determinar si el director general estaba en condiciones de seguir ejerciendo el cargo. Una evaluación médica con médicos que Fabiola había seleccionado. Una evaluación que, con los síntomas que Ladislao llevaba meses mostrando en público, tenía muy pocas probabilidades de resultar a su favor. Si la evaluación decía que no estaba en condiciones, el consejo podía suspenderlo temporalmente. Si lo suspendían, alguien tenía que tomar el control operativo de manera provisional. Y en los estatutos actuales de la empresa, esa persona provisional era Presentación. El licenciado Montes escuchó todo sin interrumpir. Cuando Ladislao terminó, el viejo abogado se quitó los lentes y los limpió con el pañuelo que siempre traía en el saco, que era una señal de que estaba pensando en serio. ¿Cuándo es la evaluación?, preguntó. Fabiola la convocó para el jueves. Hoy es martes. Sí. El licenciado Montes volvió a ponerse los lentes. Entonces tiene 48 horas para cambiar el escenario completo, dijo. ¿Tiene pruebas? Tengo análisis clínicos confirmados, registros de compras dentro de la empresa. Y Ladislao dudó un segundo. Mi madre tiene una grabación. No sé exactamente qué hay en ella todavía. Necesito escucharla. Sí. ¿Y la carpeta azul que le trajeron a firmar? No la firmé. El licenciado Montes asintió despacio. Bien hecho, dijo con la economía de palabras de quien ha visto muchos desastres evitados por un solo buen instinto. Esa noche, Ladislao llegó al departamento a las 9. Presentación estaba en la sala. Lo saludó. Le preguntó si quería cenar. Él dijo que no. Ella dijo que había hecho sopa. Él dijo que no tenía hambre. Todo fue cordial. Todo fue correcto. 2 personas moviéndose en el mismo espacio con la precisión de quien ya sabe que algo está a punto de romperse y todavía no decide en qué momento. Soledad estaba en el cuarto de huéspedes. A las 10 de la noche, cuando Presentación se fue a bañar, Ladislao fue hasta ahí. Tocó con el ritmo de siempre. «Mamá, necesito el celular». Ella lo sacó de su bolsa sin preguntar. Él se sentó en el borde de la cama, puso los audífonos, buscó entre los archivos de audio el más largo, el del tercer día de grabación, el que Soledad había dejado corriendo toda una tarde, y escuchó. 4 minutos y 17 segundos, una conversación entre Presentación y alguien a quien ella llamaba Óscar, que era un nombre que Ladislao no reconoció de inmediato, pero que aparecía 3 veces en los registros de compras que Natividad había encontrado. Una conversación donde Presentación decía:
con esa voz tranquila que él había escuchado miles de veces, que el proceso estaba avanzando bien, que para el jueves todo estaría listo, que él no iba a poder hacer nada, porque para ese momento ya no iba a estar en condiciones de hacer nada, que para ese momento ya no iba a estar en condiciones de hacer nada. Ladislao se quitó los audífonos. Se quedó sentado en silencio con el celular en la mano, mirando el suelo de ese cuarto sencillo, sin vista al ángel y sin muebles de diseño, y sintió algo que no era exactamente tristeza ni exactamente rabia, sino las dos cosas juntas, mezcladas con algo más profundo que no tenía nombre claro, pero que pesaba como si fuera concreto. 5 años. 5 años de creerle. Soledad puso su mano sobre la suya. No dijo nada. Solo eso. Y él dejó que el peso de todo lo que sabía terminara de asentarse, porque había llegado el momento en que ya no servía de nada seguir cargándolo solo. El jueves llegaba en 48 horas, y Ladislao Centurión, por primera vez en mucho tiempo, ya sabía exactamente qué iba a hacer. El miércoles amaneció nublado. Ladislao se levantó a las 5:30 antes de que sonara cualquier alarma, antes de que Presentación abriera los ojos, antes de que la ciudad terminara de decidir qué tipo de día iba a ser. Se vistió en silencio, tomó las llaves, bajó. Don Abundio todavía no había llegado a su turno. El edificio estaba en manos de un guardia nocturno que lo saludó con un gesto y siguió mirando su teléfono. Ladislao salió a la calle. El aire de las 5:30 en Polanco tiene una textura diferente al de cualquier otra hora. Más limpio, más honesto casi, sin el tráfico, ni los claxons, ni los cuerpos apurados que llenan las banquetas a partir de las 7. Caminó 3 cuadras hasta el café que abría a las 6, el único en esa zona que no tenía música ambiental, ni pantallas, ni nada que interfiriera con el silencio necesario para pensar. Pidió un americano. Se sentó al fondo, sacó el celular de su madre. Lo había escuchado una vez la noche anterior. Ahora lo necesitaba escuchar de nuevo, con calma, con papel y con la cabeza en el lugar correcto. No para seguir sufriendo, para entender exactamente qué había y qué valía. El archivo de audio era largo, la mayor parte era ruido de fondo. El sonido de la cocina, pasos, el televisor encendido en algún cuarto. Pero en el minuto 4 había algo. En el minuto 4:17, el sonido cambiaba. Una puerta, pasos más cerca, la voz de Presentación, clara, sin saber que había nada que la grabara. Ladislao escuchó de nuevo con los audífonos puestos, con el café caliente entre las manos, en ese café vacío a las 6 de la mañana. ¿Ya habló con los del consejo? Una voz masculina, al otro lado, que el celular viejo captaba con la calidad suficiente para entender, pero no para identificar. Fabiola los tiene. Para el jueves está todo listo. Y si se niega a la evaluación, no se va a negar, está demasiado confundido para negarse. Así hemos trabajado. Pausa. ¿Cuánto tiempo más necesitas? Ya no mucho. Con los papeles firmados y la evaluación, el consejo tiene que actuar. Después ya es solo cuestión de procedimiento. ¿Y él? Una pausa más larga. Él se va a recuperar, con el tiempo, cuando ya no haya nada que recuperar de la empresa. Fin de la conversación. Pasos alejándose. El sonido del televisor otra vez. Ladislao se quitó los audífonos. Se quedó mirando el americano que ya no humeaba. Y aquí, entre nosotros, hay un tipo de dolor que no grita, que no rompe cosas, ni levanta la voz, ni hace nada de lo que uno imagina que haría en ese momento. Solo se instala, silencioso, con toda la intención del mundo de quedarse. Ese fue el dolor de Ladislao a las 6:15 de un miércoles, nublado en un café vacío en Polanco. Duró exactamente 3 minutos. Luego sacó su teléfono y llamó al licenciado Montes. «Lo tengo.
dijo cuando el viejo abogado contestó con la voz rasposa de quien todavía no termina de despertar. ¿Qué tiene? La grabación. Presentación habla con alguien. Menciona a Fabiola, menciona la evaluación, menciona los papeles. Lo dice todo. Silencio al otro lado. ¿Cuántos segundos? 4 minutos 17. ¿Se escucha claro? Suficientemente claro. El licenciado Montes respiró. Bien, necesito que me mande ese archivo hoy, y necesito que no le diga a nadie que lo tiene. Ni a la señora Natividad todavía, ni a su madre, aunque ya lo sepa. Esta información tiene que llegar al momento correcto, en el orden correcto, o pierde la mitad de su valor. Entendido. Ladislao. ¿Sí? ¿Cómo está usted? Una pausa. Estoy bien. No me mienta a mí, dijo el viejo. Llevo 40 años siendo su abogado de familia. La pregunta no es de protocolo. Ladislao miró por la ventana del café. Un hombre paseaba un perro. Una señora barría la banqueta de su tienda. El mundo ordinario, ajeno, siguiendo su ritmo sin enterarse de nada. Estoy en pie, dijo. Por ahora con eso me alcanza. El licenciado Montes hizo el sonido que hacía cuando algo le parecía correcto sin ser perfecto. Con eso me alcanza a mí también, dijo. A las 10 en mi oficina. A las 8 de la mañana, Ladislao estaba de vuelta en el departamento. Presentación acababa de levantarse. Tenía el pelo todavía húmedo, el café en la mano, y esa expresión de mañana perfectamente construida que nunca mostraba la noche anterior. Lo vio entrar y arqueó las cejas con una sorpresa que no llegó a los ojos. ¿A dónde fuiste tan temprano? A caminar. Sin decirme. Necesitaba aire. Ella asintió. Tomó un sorbo de café. Lo miró de esa manera suya, esa manera de medir, de calcular, de registrar. ¿Cómo te sientes hoy? Bien, dijo él. Mejor que ayer. Algo cruzó por la cara de Presentación, algo muy pequeño, casi imperceptible. No era preocupación exactamente, era la expresión de alguien que recibe una respuesta que no cuadraba con el guión. Me alegra, dijo, y su voz sonó perfectamente normal. Ladislao fue al cuarto, se cambió de ropa, y mientras lo hacía, escuchó el sonido del teléfono de Presentación vibrando en la cocina. Una vez, 2, 3 mensajes seguidos. Ella no los contestó de inmediato. Eso, en Presentación, era señal de que no quería que la escucharan. A las 10 en punto, el licenciado Montes escuchó la grabación completa en su oficina de Insurgentes, con sus lentes puestos y sus manos cruzadas sobre el escritorio, y la expresión de concentración total que ponía cuando algo era importante. Cuando terminó, se quitó los lentes. Los limpió, los volvió a poner. Esto es suficiente, dijo. No para una condena penal todavía, pero sí para lo que necesita mañana. Para parar la evaluación. Para mucho más que eso. El viejo abogado se puso de pie, lo que hacía pocas veces y siempre significaba que estaba listo para trabajar en serio. Necesito hacer 3 llamadas esta tarde, una al presidente del consejo, que es el único que puede convocar una sesión de emergencia sin pasar por Fabiola, una al notario que tiene en custodia el fideicomiso original de su padre, y una al área jurídica de la Comisión Federal para iniciar una queja por uso indebido de sustancias reguladas. Ladislao lo escuchó. ¿Funcionará antes del jueves? Si me deja trabajar, sí. ¿Qué necesita de mí? El licenciado Montes lo miró con esa calma de los viejos que han visto muchas cosas y ya no se agitan por ninguna. Que siga llegando al trabajo como si nada. Que no confronte a nadie todavía. Que deje que el plan de ellos avance hasta mañana por la mañana, porque necesitamos que estén en posición cuando caiga todo. ¿Y Natividad? A ella sí puede decirle. Necesito sus registros de compras con firma y fecha. Que los prepare esta tarde. Ladislao asintió. Una cosa más,
dijo el licenciado Montes, ya marcando el primer número. ¿La carpeta azul todavía está en su departamento? Sí. No la toque, no la mueva. La vamos a necesitar exactamente donde está. Esa tarde, Ladislao fue a los laboratorios como si fuera un día normal. Saludó a don Abundio, que estaba en plena conversación consigo mismo sobre el precio del aguacate. «Subió otro $1.50», le decía al aire. «Así no hay manera. Yo le dije a mi señora, en esta casa el guacamole es un lujo, no un derecho, y ella me dijo que si no hay guacamole, no hay domingo. Entonces ya no sé qué hacemos». «Buenos días, don Abundio», dijo Ladislao. El portero lo miró, frunció el ceño. «Oiga, jefe, usted hoy se ve diferente». «¿Sí? Sí, se ve como los miércoles de antes, los de cuando todavía llegaba a las 7. Ladislao se detuvo un momento. «Eso es bueno». Don Abundio lo pensó con seriedad filosófica. «Depende de lo que haya hecho diferente, pero generalmente sí». El elevador se abrió, Ladislao entró. «Gracias, don Abundio». «Para eso estoy, jefe, aunque a veces no sé exactamente para qué». Las puertas se cerraron, y por primera vez en mucho tiempo, Ladislao Centurión subió ese elevador sin necesitar apoyarse en las paredes. Las manos estaban quietas. El jueves llegaba en menos de 24 horas, y esta vez él iba a llegar primero. Soledad se iba al día siguiente, no porque alguien se lo hubiera pedido, sino porque ella sabía cuándo su trabajo estaba hecho, y su trabajo estaba hecho. Había visto a su hijo con las manos quietas esa mañana. Había visto esa manera de caminar que tenía cuando ya había tomado una decisión y solo faltaba ejecutarla. No necesitaba quedarse para ver el final. Ella no era de las que necesitan ver el final. Le bastaba con saber que el principio del final ya había comenzado. Esa tarde, mientras Presentación estaba en el gimnasio del edificio y Ladislao todavía no llegaba de los laboratorios, Soledad hizo de comer. No pidió permiso. No preguntó si había ingredientes. Abrió el refrigerador, sacó lo que encontró y empezó. Hizo arroz rojo, frijoles de olla con epazote que encontró en el cajón de las hierbas, no el cajón de las especias. Ese cajón no lo volvió a abrir. Pollo en salsa verde con chiles de árbol que encontró secos en una bolsa transparente al fondo de la alacena. Pan de caja tostado porque no había pan de verdad, y eso seguía pareciéndole una tragedia pequeña pero real. Cuando Ladislao llegó a las 7 de la tarde, el departamento olía diferente. Se detuvo en la entrada. Aspiró. Era el olor de la cocina de Tepito. El olor del departamento de 60 metros cuadrados, donde todo crujía. El olor de los domingos de su infancia, que eran los únicos días en que su madre cocinaba sin apuro, porque no había a dónde ir y no había nada que hacer excepto estar. Fue a la cocina. Soledad estaba de espaldas, moviendo los frijoles con una cuchara de madera que había encontrado al fondo de un cajón y que probablemente nadie había usado desde que Ladislao se había mudado ahí. «Mamá». Ella se giró. Lo miró de arriba abajo con esa evaluación silenciosa que hacía desde siempre. «¿Llegas bien?», dijo. «Sí. Siéntate. Ya casi está». Comieron los dos solos en la cocina, no en el comedor con el mantel y las velas y la vajilla que Presentación había comprado en una tienda de Masaryk que Soledad nunca hubiera pisado. En la cocina, en la mesa pequeña que estaba junto a la ventana y que Ladislao usaba para dejar el correo sin abrir y las llaves que no encontraba. Presentación llegó del gimnasio a las 7:30, vio el escenario y con esa capacidad suya de adaptarse a cualquier cosa sonrió. «Qué rico huele, doña Soledad». «Gracias», dijo Soledad, sin voltear. «¿Me sirvo?» «Está en la olla». Presentación se sirvió. Se sentó en el comedor, sola, con su teléfono, y comió sin decir nada más.
Ladislao no la miró. Soledad tampoco. Fue una de esas cenas donde el silencio lo dice todo. Después, cuando Presentación se fue al cuarto, Soledad lavó los trastes. Ladislao se paró junto a ella con un trapo y secó, como hacía de niño cuando era su turno y no había escapatoria. Estuvieron así un rato sin hablar. Luego Soledad dijo, sin levantar la vista del fregadero: «¿Te acuerdas del día que rompiste el plato de tu abuela?» Él se rió, corto, pero real. Tenía 7 años. 6. «Y lloraste más por el susto que por el plato». Pausa. «Tu abuela dijo que los platos se rompen, que para eso están, que lo que no se puede romper es lo que uno carga adentro». Ladislao secó un vaso. Lo puso en su lugar. «¿Tú creíste en ella?», preguntó. «Cuando me trajo a vivir con ustedes, ¿creíste que era lo que decía ser?». Soledad pensó un momento. No era de las que respondían antes de pensar. «Al principio sí», dijo. «Tenía esa manera de mirarte que parecía que te veía de verdad. Pero después noté que te miraba de la misma manera cuando había alguien más presente, como si la mirada fuera para el público, no para ti». Silencio. «¿Por qué no me dijiste? Porque tú eras feliz». Soledad enjuagó el último traste. «Y porque a veces uno tiene que descubrir ciertas cosas solo, no porque los demás no las vean, sino porque hasta que tú no las ves, no sirve de nada que alguien te las señale». Ladislao dobló el trapo. Lo puso sobre la barra. «Mañana va a pasar algo», dijo. «Lo sé. ¿Tienes miedo?». Ella lo miró, con esa atención quieta, con esos ojos que habían visto muchas cosas y no se asustaban fácil. «Yo ya hice mi parte», dijo. «El resto es tuyo». Se sentaron después en la sala. Soledad sacó el mantel que bordaba desde hacía medio año. Ladislao prendió la televisión sin volumen. El ángel brillaba afuera, como siempre, ajeno. «Mamá». «¿Qué?». ¿Qué hubiera dicho papá? Soledad no levantó los ojos del bordado. Pensó. Cuando respondió, su voz tenía la textura de las cosas que se han guardado mucho tiempo y salen suavecitas de tanto ser cargadas. «Tu papá hubiera dicho que el dinero no es lo que uno tiene, es lo que uno hace con lo que tiene». Pausa. «Y que los centurión no pierden lo que es suyo, pero que tampoco guardan lo que no merece quedarse». Ladislao la miró. Ella seguía bordando, las manos moviéndose despacio, con ese ritmo antiguo que no necesita prisa porque sabe a dónde va. «Gracias», dijo él. «No me des las gracias», respondió ella. «Soy tu madre. Es lo que hay». Afuera, alguien tocó el claxon 3 veces. Un perro ladró en algún piso de abajo. La ciudad siguió siendo ciudad, y en esa sala sin lujo especial, con el bordado y el televisor mudo y el ángel afuera, Ladislao Centurión sintió algo que llevaba meses sin sentir, y que no tenía nombre exacto, pero que se parecía mucho a estar completo. No feliz todavía, completo, que a veces es más importante. A las 10:30, Soledad se fue a dormir. Ladislao se quedó en la sala un momento más. Luego fue al estudio. Abrió la computadora. Le mandó un mensaje a Natividad. «Los registros para mañana a las 8. El licenciado los necesita firmados». La respuesta llegó en 30 segundos. «Ya están listos. Los llevo yo». Luego le mandó un mensaje al licenciado Montes. «¿Todo en orden?». La respuesta tardó 2 minutos. El presidente del consejo confirmó la sesión de emergencia para las 10 de la mañana. «El notario estará presente. Llegue a las 9:30. Solo usted». Ladislao cerró la computadora. Se quedó sentado en el oscuro del estudio, con la ciudad encendida afuera y el silencio del departamento adentro, y pensó en Natividad, en cómo había llegado con ese folder que pesaba 17 meses,
en cómo se había quedado dormida en la silla y no se había disculpado demasiado cuando despertó, en cómo había dicho buscar es lo que hago con esa calma de quien sabe exactamente quién es. Pensó que cuando todo esto terminara, iba a haber cosas que reconstruir, y que no iba a querer reconstruirlas solo. El jueves llegaba en 9 horas. Durmió. El jueves comenzó con sol. Ladislao llegó al laboratorio Centurión a las 9:25, 5 minutos antes de lo acordado. Con el traje que usaba para las juntas importantes, el azul marino que su padre también había tenido en un tono similar, y una carpeta bajo el brazo que no era la carpeta azul de presentación sino otra, más delgada, con 3 documentos adentro que el licenciado Montes había preparado hasta las 2 de la madrugada. Don Abundio estaba en su puesto, como siempre, acomodando los paquetes del mensajero del día con el cuidado de quien organiza el mundo un paquete a la vez. «Buenos días, jefe», dijo sin levantar la vista. «Hoy hay mucha gente rara en el edificio». Ladislao se detuvo. «¿Qué tipo de gente?» «Señores con portafolios que llegan preguntando por el 4º piso, pero sin cita registrada. Yo les dije que sin cita no suben, pero me dijeron que tenían autorización de la señora Urresti». Pausa filosófica. «Yo a la señora Urresti la respeto mucho, pero mi protocolo es mi protocolo. Así me lo enseñó su papá, que en paz descanse». «Hizo bien», dijo Ladislao. «¿Los dejo pasar?» «Todavía no, en 20 minutos». Don Abundio asintió con la seriedad de un general recibiendo órdenes de campo. 20 minutos, entendido. Y luego, en voz más baja casi para sí mismo: «Yo sabía que algo iba a pasar hoy. Lo sentí desde que me levanté. Mi señora dice que soy muy dramático, pero esta vez...». El elevador se cerró. La sala de consejo del 4º piso tenía una mesa larga de madera que el padre de Ladislao había traído de Oaxaca en 1991, pieza por pieza, porque no cabía en ningún elevador. 8 sillas, una pantalla, una vista a Reforma que nadie miraba porque en esa sala siempre había cosas más urgentes que mirar. El licenciado Montes ya estaba ahí cuando Ladislao entró. También el notario, un hombre callado de unos 50 años con maletín negro. También el presidente del Consejo de Administración, don Heriberto Subieta, 81 años, que había conocido al padre de Ladislao antes de que cualquiera de los dos tuviera nada, y que cuando el licenciado Montes lo había llamado la tarde anterior, había escuchado todo sin interrumpir, y luego había dicho solamente: «Voy». Natividad llegó a las 9:32 con una carpeta azul diferente a la de presentación, más gruesa, con índice. Se sentó junto a Ladislao sin decir nada, sin hacer el gesto de preguntarle si estaba bien, porque ya sabía que sí, y porque, en ese momento, las palabras innecesarias sobraban. A las 10 en punto, llegaron Fabiola Urresti y los 3 consejeros que ella había convocado, acompañados de 2 hombres, con portafolios, que eran los médicos que ella había seleccionado para la evaluación. Entraron con esa confianza específica de quien cree que ya ganó. Se detuvieron. La sala no estaba como la habían dejado. «Buenos días», dijo Ladislao, desde la cabecera de la mesa donde siempre se sentaba, donde se había sentado su padre antes que él y su abuelo antes que su padre. Fabiola lo miró. Calculó, sonrió. «Ladislao, no sabíamos que ibas a estar». «Es mi empresa», dijo él, con la misma calma con que decía cualquier otra cosa. «¿Por qué no iba a estar?» Fabiola miró a los consejeros. Los consejeros se miraron entre sí. «Convocamos esta reunión para...». «Lo sé para qué la convocaron», dijo Ladislao. «Y vamos a hablar de eso. Pero primero hay otras cosas que el Consejo necesita escuchar». Don Heriberto, desde el extremo opuesto de la mesa, hizo un gesto con la mano. «Procedan», dijo con la autoridad tranquila de los 81 años. El licenciado Montes habló primero.
23 minutos, sin dramatismo, sin volumen elevado, con la eficiencia de quien ha preparado eso durante 40 años de carrera y sabe que los hechos no necesitan adorno. Presentó los análisis clínicos, los independientes y los del laboratorio interno. Presentó los registros de compras con la firma del asistente que reportaba a Fabiola. Presentó la cadena de comunicaciones que vinculaba las compras con las fechas de los peores episodios de Ladislao. Luego cedió la palabra a Natividad. Ella habló 12 minutos, con la precisión de quien conoce cada número que está citando, porque los juntó uno a uno durante 17 meses. Explicó el compuesto, explicó cómo actúa en dosis bajas, explicó por qué los médicos generales no lo habrían encontrado sin buscar específicamente. Explicó que había 2 laboratorios independientes que confirmaban los mismos resultados con las mismas fechas. Fabiola intentó interrumpir 2 veces. Don Heriberto la detuvo las 2 veces con el mismo gesto de mano, sin levantar la voz. Luego el licenciado Montes puso sobre la mesa la carpeta azul, la original, la que Presentación había dejado en el estudio de Ladislao. Este documento, dijo, modifica el fideicomiso familiar de manera que transferiría el control operativo del laboratorio Centurión a una figura jurídica donde la señora Presentación Valdés tiene poder de decisión independiente. Fue redactado por el licenciado Bravo, quien factura sus servicios a través de una empresa que tiene como accionista mayoritario a la señora Urresti. Silencio. El tipo de silencio que ocupa todo el espacio disponible y no deja lugar para nada más. Uno de los consejeros que Fabiola había convocado se movió en su silla. Miró a los otros 2. Luego miró a don Heriberto. «¿Cuándo se firmó este documento?», preguntó. «No se firmó», dijo Ladislao. «Porque no lo firmé». Fabiola habló después. Habló de malentendidos, de interpretaciones incorrectas, de que los registros de compras podían tener una explicación. Habló con esa fluidez de quien ha ensayado el discurso de emergencia muchas veces. Habló bien, no bien suficiente. Porque entonces el licenciado Montes puso sobre la mesa el celular de Soledad, conectado a una pequeña bocina, y dio play. La voz de Presentación llenó la sala. Él no va a poder hacer nada porque para ese momento ya no va a estar en condiciones de hacer nada. Silencio otra vez. Fabiola dejó de hablar. Los médicos que había traído para la evaluación recogieron sus portafolios despacio, con esa delicadeza específica de quien quiere salir de un lugar sin que nadie lo recuerde. Uno de los consejeros que ella había convocado pidió la palabra y dijo que él no había tenido conocimiento completo de las circunstancias y que quería que eso quedara en acta. Don Heriberto lo miró con la paciencia de los 81 años. «Va a quedar en acta todo», dijo, «todo». A las 12:15, mientras la sesión seguía con el notario levantando declaraciones y el licenciado Montes coordinando los siguientes pasos legales, el teléfono de Ladislao vibró. Era un mensaje de Presentación. «¿A qué hora llegas hoy?». Él lo leyó, lo guardó. No respondió. Afuera de la sala, en el pasillo, Natividad esperaba con 2 cafés de máquina, los únicos disponibles a esa hora en ese piso. Le extendió uno cuando él salió un momento a tomar aire. «¿Cómo va?», preguntó. «Va», dijo él. Tomó el café, supo a cartón como siempre, lo tomó igual. «Natividad». «¿Sí? Cuando esto termine...». Empezó. Se detuvo. Buscó las palabras correctas, no las rápidas. «Quiero que sepas que lo que hiciste los 17 meses, el folder, venir a buscarme cuando pudiste no hacerlo, eso no tiene precio para mí. No en el sentido de que no se paga, en el sentido de que hay cosas que valen más que cualquier cosa que yo pudiera poner en número». Natividad lo miró. No dijo de nada porque no era de nada.
No dijo, no fue nada porque no fue nada. Dijo, yo también quiero hablar contigo cuando esto termine. Y en esas palabras simples, en ese también, había algo que los dos entendieron sin necesitar explicarlo. La puerta de la sala se abrió. El licenciado Montes asomó la cabeza. Ladislao, el notario está listo para la siguiente parte. Él terminó el café, lo dejó en el pasillo, entró de nuevo. A la 1 de la tarde, Fabiola Urresti salió del edificio escoltada por 2 personas del área jurídica y sin el portafolio con el que había llegado, porque el portafolio se había quedado en la sala como evidencia. Don Abundio la vio salir desde su escritorio. No dijo nada. Por una vez en su vida no dijo nada. Solo la siguió con los ojos hasta que el coche se fue, y luego miró hacia el elevador como si esperara instrucciones del universo sobre qué hacer con lo que acababa de ver. El universo no respondió, así que don Abundio acomodó un paquete, luego otro, y siguió. 3 meses después, Laboratorios Centurión seguía en pie. Los 1.200 millones de pesos, la patente, los 18 distribuidores, los 4 países, todo seguía ahí, exactamente donde debía estar, con el apellido correcto en la puerta. Ladislao llegaba a las 7 de la mañana otra vez. El proceso legal había sido largo, no dramático, no como en las películas donde todo explota en un solo instante y luego hay música. Largo como son las cosas reales, con papeleo, con audiencias postergadas, con días buenos y días en que parecía que nada avanzaba. Pero avanzó. Presentación había salido del penthouse 2 semanas después del jueves de la junta, con sus cosas en cajas y un abogado diferente al licenciado Bravo, que ya tenía sus propios problemas. Se fue sin escena, que era su manera de ser incluso al final. Todo calculado, todo contenido, incluso la salida. Fabiola Urresti enfrentó un proceso por uso indebido de sustancias reguladas y fraude corporativo. El licenciado Bravo suspendió su cédula de manera preventiva mientras duraba la investigación. El asistente administrativo, que firmaba las órdenes de compra, declaró todo lo que sabía a cambio de un acuerdo que el licenciado Montes consideró razonable, dado que el muchacho tenía 22 años y lo habían usado. Los 3 consejeros que habían asistido a la reunión de Fabiola presentaron su renuncia de manera voluntaria. Don Heriberto nombró a sus reemplazos con la calma de quien ha visto rotar a muchos consejeros a lo largo de muchos años y sabe que al final la mesa sigue siendo la misma. Natividad Espinoza fue nombrada directora de calidad e investigación de Laboratorios Centurión el primer lunes de ese tercer mes. Llegó a su nueva oficina con la misma carpeta de siempre, la que había cargado 17 meses, y la puso en el cajón de arriba del escritorio, no como recuerdo, como recordatorio. Porque hay diferencia. Esa tarde, Ladislao tocó la puerta de su oficina. Abrió sin esperar respuesta porque la puerta estaba entreabierta, y él era el dueño del edificio, aunque eso nunca lo había usado como argumento para nada. «¿Cómo va tu primer día?», preguntó. Natividad levantó la vista de los papeles que ya había empezado a organizar. «Bien, raro. Bien». Él se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados. «¿Quieres cenar hoy?». Una pausa. «No larga, solo la necesaria. ¿Como jefe y empleada o como otra cosa?». «Como otra cosa», dijo él, sin dudar. Ella lo miró un momento. Ese momento donde 2 personas se están midiendo, no con desconfianza sino con cuidado, que es una cosa completamente diferente. «A las 8», dijo, «pero yo escojo el lugar». «Tú escoges el lugar». «Y nada de restaurantes con mantel blanco». Él se rió. Corto, real, sin esfuerzo. «Nada de mantel blanco,
Soledad supo todo esto por teléfono en su colonia, sentada en la silla de la cocina de su departamento de 2 cuartos, donde el agua caliente llegaba perfectamente bien, porque Ladislao había mandado arreglar la tubería hace años, y nadie se lo había pedido. Cuando él le contó lo de Natividad, lo que había dicho y cómo, Soledad estuvo un momento en silencio. «¿Y cómo es ella?», preguntó. «Directa, callada cuando tiene que callarse. Dice lo que piensa, pero no más de lo necesario». Otra pausa. «¿Se parece a mí?», Ladislao pensó. «En algo sí», dijo. Soledad hizo un sonido que en ella equivalía a una sonrisa larga. «Mándame una foto cuando puedas», dijo. «Pero no de esas de teléfono donde nadie sale como es, una de verdad». «¿Cómo sabe que las fotos de teléfono no salen como es?». «Porque en todas las fotos que me mandas tú, sales muy serio. Y yo sé que no eres tan serio». Él se rió, ella también, y en esa risa de los dos al teléfono, separados por la ciudad, había algo que no necesitaba adorno ni explicación. Un martes de ese tercer mes, Ladislao pasó a visitar a su madre en su colonia. No avisó. No porque fuera a darle la vuelta a su propia costumbre, sino porque había aprendido de ella que avisar está bien, pero que presentarse es mejor. Llegó con pan de verdad de la panadería que quedaba a 3 cuadras de la casa de Soledad, que era la panadería correcta según su madre, y él ya no cuestionaba ese tipo de criterios. Ella abrió la puerta y lo miró de arriba abajo. «Llegaste sin avisar», dijo. «Aprendí de alguien». Ella se hizo a un lado para dejarlo pasar. La cocina olía a frijoles. El mantel que había empezado a bordar hacía medio año estaba extendido sobre la mesa del comedor, terminado. Flores azules sobre fondo blanco, con un borde que se veía como algo que tardó mucho tiempo, pero que no tenía prisa de mostrarlo. Ladislao lo miró. «¿Cuándo lo terminaste?». «La semana pasada». Soledad se sentó. «Estuve bordando mucho mientras estaba en tu departamento. Los nervios se van a las manos si uno los deja». Él se sentó frente a ella. Puso el pan sobre la mesa. La cocina era pequeña. Los muebles eran los de siempre, los mismos desde hace 20 años, con las marcas y los raspones que tienen las cosas que se usan de verdad. Afuera, el sonido de la colonia. Alguien con música, un niño corriendo, una señora llamando a otro. «Mamá». «¿Qué?». «Quiero que vengas a vivir más cerca». Ella lo miró. «Estoy bien aquí». «Lo sé, pero quiero que estés más cerca». Silencio. «¿Por qué?». Ladislao pensó cómo decirlo. Eligió la verdad directa, que era la única manera que funcionaba con ella. «Porque me costó mucho tiempo darme cuenta de lo que valías estando cerca, y no quiero seguir desperdiciando tiempo». Soledad no respondió de inmediato. Miró el mantel. Pasó la mano por el bordado despacio, como quien verifica algo que ya sabe que está bien pero necesita sentirlo. «Voy a pensar», dijo. «Es todo lo que te pido». Ella asintió. Luego se levantó, fue a la cocina y volvió con 2 tazas de café y el azúcar aparte, porque él siempre lo quería sin azúcar y ella siempre lo ponía aparte de todas formas por si acaso. Lo pusieron sobre el mantel terminado y tomaron café en esa cocina pequeña de siempre, sin el Ángel de la Independencia afuera, ni los 220 metros cuadrados sobre Reforma, ni la vajilla de Masaryk, ni nada de lo que había costado tanto y pesado más. Solo el café, el pan, el mantel azul y blanco, y 2 personas que se conocían de verdad. 3 semanas después, don Abundio recibió instrucciones de acondicionar el departamento del 8º piso que había quedado vacante, el que tenía una terraza pequeña con macetas y una vista diferente a la de los pisos altos, más tranquila, más de colonia, aunque estuviera en Polanco. Él cumplió las instrucciones sin preguntar para quién era. Pero cuando Soledad llegó con sus 2 maletas y su bolsa de manta, con el bordado nuevo que ya había empezado,
Don Abundio la recibió en la entrada con una seriedad que en él era la forma más alta del respeto. «Bienvenida, señora», dijo. «Gracias», respondió ella. «Si necesita algo, aquí estoy. Aunque a veces no sé exactamente para qué, pero aquí estoy». Soledad lo miró un momento. «Para eso alcanza», dijo, y entró. Don Abundio se quedó en la puerta viendo cómo el elevador se cerraba, con esa expresión suya de filósofo accidental que no entiende todo lo que ve pero lo guarda igual, por si sirve después. Luego acomodó un paquete, luego otro, y el mundo siguió. Hay cosas que no se recuperan cuando se pierden. Eso es verdad, y no tiene caso negarlo. 5 años son 5 años, y ciertas mañanas son ciertas mañanas, y hay un tipo de confianza que cuando se rompe no vuelve a ser exactamente lo mismo. Pero hay otras cosas que sí. El nombre en la puerta, las manos que dejan de temblar, el olor de una cocina en un departamento donde antes no había nadie que cocinara de verdad. Una mujer que llega con un folder y se queda con algo más. Una madre que borda despacio porque sabe que lo que importa siempre llega. Ladislao Centurión llegaba a las 7 de la mañana. Las manos quietas, los ojos claros, el paso de siempre, derechito y sin apuro.